hay un peligro más sutil y seductor que la persecución, es la adulación. La persecución busca destruirte. La adulación busca corromperte. Vivimos en una cultura de celebridades, donde elevamos a las personas a la categoría de ídolos en un instante, solo para destruirlas al siguiente error. Y en nuestra propia vida luchamos con esto. Anhelamos el aplauso. Queremos que nos reconozcan. Nos sentimos bien cuando nos ponen en un pedestal, pero el pedestal es el lugar más peligroso para un ser humano. Porque cuando la gente te endiosa, dejan de escucharte y empiezan a proyectar sus fantasías sobre ti. Y cuando inevitablemente los decepcionas porque eres humano, la misma multitud que te trajo flores te tirará piedras. El paso de héroe a villano es de un solo paso. Si hoy estás luchando con el ego por el éxito, o si, por el contrario, te sientes herido porque la gente que ayer te aplaudía hoy te critica, el episodio 255 es tu equilibrio. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos siguiendo los pasos de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Hoy llegamos a Listra, una ciudad pagana y supersticiosa. Vamos a ver una escena de locura colectiva donde los misioneros pasan de ser adorados como dioses olímpicos a ser apedreados como criminales en cuestión de horas. Hoy aprenderemos que el verdadero siervo de Dios no busca coronas, sino que se rasga la ropa ante la gloria humana, y descubriremos la resiliencia sobrenatural de levantarse del polvo cuando te han dado por muerto. La historia comienza en Iconio, Hechos 14:1-7. Allí, Pablo y Bernabé predicaron con tal poder que gran multitud creyó. Pero la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Hubo un intento de apedrearlos, y ellos huyeron. Esto es importante en la huida, no siempre es cobardía. A veces es estrategia. Jesús dijo, aun cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, una región rural menos educada o más supersticiosa. En Listra, Pablo está predicando y ve a un hombre cojo de nacimiento. Este hombre jamás había andado, sus piernas eran peso muerto. Pablo lo mira fijamente otra vez, la mirada intensa, a cenizas, como Pedro en el capítulo 3, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Hasta aquí es un milagro glorioso. Pero la reacción de la multitud fue un desastre teológico. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El problema fue el idioma. Gritaron en su dialecto local licaónico, así que Pablo y Bernabé no entendieron al principio lo que estaba pasando. La gente de Listra tenía una leyenda local. El poeta Ovidio cuenta que Zeus y Hermes habían visitado esa región una vez disfrazados de hombres, y nadie les dio posada, excepto una pareja de ancianos. Los dioses destruyeron a los demás por su falta de hospitalidad. Así que cuando ven el milagro piensan, han vuelto. No cometamos el mismo error. A Bernabé lo llamaron Júpiter Zeus, el padre de los dioses, quizás por su porte digno y silencioso. A Pablo lo llamaron Mercurio Hermes, el mensajero de los dioses, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad. Querían ofrecerle sacrificios. Imagina la tentación. Pablo y Bernabé habían sido rechazados, perseguidos y expulsados de Antioquía e Iconio, y ahora de repente son tratados como dioses. Les ofrecen honor, comida, adoración. El ego humano habría dicho bueno, al menos aquí nos respetan. Quizás podemos usar esto. Dejemos que crean que somos especiales por un rato para ganar influencia. Pero aceptar la adoración es el pecado capital. ¿Es robar la gloria de Dios? Cuando los apóstoles se dieron cuenta 5:14, su reacción fue de horror santo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Rasgar la ropa era señal de duelo profundo o de reacción ante una blasfemia. No se quedaron en el pedestal, se lanzaron entre la multitud. Rompieron la distancia, se mezclaron y gritaron a varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. La palabra griega es homoiopateis, significa
de las mismas pasiones, de la misma naturaleza, sujetos a las mismas debilidades. Nos duele la cabeza, tenemos hambre, vamos al baño, sangramos. No somos dioses, somos polvo como ustedes. Esta es la marca del verdadero líder cristiano en sé, niega ser endiosado. Sabe que es solo un hombre y redirige la atención a nos anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí Pablo cambia su sermón. En la sinagoga, capítulo 13, citó a Moisés y a David, porque los judíos creían en la Biblia. Aquí, ante paganos que no conocen la Biblia, apela a la revelación general, la naturaleza. Versículo 17 en sí. Bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo les dice, en el Dios verdadero no es una estatua de piedra, es el que les manda la lluvia para sus cosechas, es el que inventó el sabor de la comida y la alegría del corazón. Ese Dios bueno y providente es al que deben adorar. Es un argumento brillante. Ha sido bueno con ustedes, incluso cuando no lo conocían, pero la multitud es voluble. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Esos enemigos viajaron más de 160 kilómetros solo para destruir a Pablo. El odio es diligente. Y convencieron a la gente de Listra. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mira el contraste brutal. Por Lamá, Anau, eres el dios Hermes. Traigan los toros. Por la tarde eres un demonio. Traigan las piedras. La misma gente que te pone la guirnalda es la que te tira la piedra. La aprobación humana es vapor hebel. Si vives por sus halagos, morirás por sus críticas. Jesús también pasó del Hosana, del domingo al crucifícale, du viernes. El discípulo no es Mayo Ere, que es su maestro. Pablo es apedreado. Las piedras golpean su cabeza, su cuerpo. Cae inconsciente y la sangre corre. Lo arrastran como a un animal muerto y lo tiran al basurero fuera de la ciudad. Los enemigos se van, satisfechos se acabó. Los discípulos, incluyendo probablemente al joven Timoteo que era de Listra y vio todo esto, se reúnen alrededor del cuerpo, quizás llorando, quizás orando para el entierro. Y entonces sucede el milagro de la resiliencia sobrenatural, versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Se levantó, algunos creen que resucitó de los muertos, otros creen que fue una recuperación milagrosa. De cualquier forma, es imposible que alguien apedreado hasta la inconsciencia se levante y camine inmediatamente. Pero lo más impactante no es que se levantó, es lo que hizo después. Entró en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En Listra, la ciudad que acababa de intentar matarlo. La lógica dice, huyan vete a Derbe en escapa. El Espíritu dice, vuelve a entrar, demuéstrales que el poder de Dios es más fuerte que sus piedras. Demuéstrales que no les tienes miedo. Volver a entrar en el lugar de tu dolor es un acto de valentía que solo el Espíritu Santo puede producir. Es decirle al enemigo, no me sacaste. Yo decido cuándo me voy. Al día siguiente salieron para Derbe y después de predicar allí, hicieron algo aún más audaz. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a visitar todas las ciudades que los habían expulsado. ¿Para qué? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y aquí Pablo les da la lección que él acababa de vivir en carne propia. Una lección que no es popular, pero es vital. Versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra necesario es dei, es un imperativo divino. No dice quizás sufran, dice tenemos que pasar por esto. Las piedras son parte del paquete. La traición es parte del camino. Si te vendieron un evangelio de solo comodidad y aplausos, te vendieron un producto falso. El camino al reino está pavimentado con tribulación tlipsis. Precio N, pero la tribulación no nos detiene. Nos confirma. Antes de irse, Pablo y Bernabé hacen algo crucial para el futuro. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. No dejaron a los nuevos creyentes huérfanos. Establecieron estructura y liderazgo. El avivamiento sin estructura se disipa. La pasión necesita orden a ancianos para perdurar. Finalmente, regresan a su base en Antioquía de Siria, reúnen a la iglesia, su familia espiritual, y hacen el reporte misionero versículo 20 y 16. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No contaron cuán grandes cosas hicimos nosotros. Contaron lo que Dios hizo con ellos, y no se enfocaron en las piedras. Se enfocaron en la puerta abierta. El dolor fue real, pero la victoria fue mayor. Amado oyente, Hechos 14 es un espejo para nuestro corazón. Cuidado con el pedestal. Si Dios te usa o si tienes éxito, la gente querrá adorarte. Querrán hacerte su mercurio. Rasga tus vestiduras espirituales. Di en soy hombre, soy mujer. Tengo las mismas debilidades que tú. No me mires a mí. Mira al Dios que hizo el cielo. La humildad es tu protección. Si te subes al pedestal, la caída será mortal. Si te mantienes en el suelo, las piedras pueden golpearte, pero no pueden derribarte porque ya estás abajo. No confíes en la multitud. La gente cambia. Hoy te aman, mañana te odian. No bases tu identidad en la opinión pública. Pásala en el llamado de Dios. Levántate, quizás has sido apedreado por la vida, por críticas, por fracasos. Te sientes muerto, tirado fuera de la ciudad, pero los discípulos te rodean la iglesia. La oración siente la mano de Dios levantándote y ten el coraje de entrar en la ciudad otra vez. No dejes que el miedo te destierre. Vuelve a tu puesto. Vuelve a tu llamado. Acepta la tribulación. No te sorprendas por el fuego de prueba. Es necesario. Es el crisol donde se forma el carácter del reino. Pablo llevó las cicatrices de Listra en su cuerpo el resto de su vida. Más tarde escribiría a los Gálatas la región de Listra: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas no eran de vergüenza, eran de pertenencia. Eran la prueba de que él no era un ídolo de porcelana, sino un soldado de carne y hueso del Dios viviente. Gracias por acompañarnos en este viaje de resiliencia en 777 veces en Jerusalén. Ahora que la iglesia se ha expandido a los gentiles, surge un conflicto interno gigante. ¿Deben los gentiles hacerse judíos para ser cristianos? ¿Tienen que circuncidarse? La iglesia está a punto de dividirse. En nuestro próximo episodio iremos al primer concilio de la historia para resolver la pregunta de la ley versus la gracia. En el episodio 256, el Concilio de Jerusalén. ¿La salvación es por gracia o por gracia más reglas? Que Dios te dé la fuerza para levantarte del polvo hoy. Hasta la próxima.